marco de los 60 años de nuestro querido Instituto de Formación Docente de Artigas, tenemos el agrado de conversar con un invitado especial. Bueno, mi nombre es Julio César González, maestro jubilado. Les puedo contar brevemente que trabajé prácticamente 35 años, desde maestro, posteriormente secretario, subdirector, director de escuela y finalmente terminé como inspector efectivo en escuelas de práctica y en los últimos 10 años también trabajando en el Instituto de Formación Docente. ¿Cuándo comenzó la carrera? Bueno, comencé en la década del 70, ya hace unos cuantos años. Nos recibimos en diciembre del año 1973 y en el año 75, ya luego de haber dado concurso, comencé a trabajar primeramente en la escuela 70, interino en la escuela 70 Fernán Crespo. ¿Y qué lo llevó a elegir esa carrera? Bueno, elegí esa carrera como tantos otros compañeros de la época porque era muy difícil hacer otras cuestiones, viajar a Montevideo, era bastante difícil las condiciones. Entonces acá en Artigas lo que había era el Instituto de Formación Docente, la carrera magisterial, y muchos compañeros varones, que es una característica, en aquel momento había muchísimos compañeros varones. Les cuento una anécdota, en cada clase, primero, segundo, tercero, salía un equipo de fútbol y se hacía en competencia, o sea, habían más de 11 compañeros en cada una de las clases. Qué increíble. Que creo que es diferente a la actualidad, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde estaba situado el predio? Bueno, nosotros comenzamos allí donde está hoy la automotora Machado, creo que es Eduardo M. Castro, frente al Plaza Artigas, un edificio muy antiguo allí, pero muy acogedor. Teníamos enfrente a la plaza, donde íbamos a las horas libres, donde estaba la antigua fuente, la primitiva fuente que no es la que está actualmente. Allí recibimos nuestro baño de Asunción como maestro, te vuelvo a decir, en el año 1973. Una relación muy buena entre todos los compañeros que estudiábamos allí de las diferentes clases. Había un mayor acercamiento entre todos, tal vez el cambio de época, no había celular en aquel tiempo, se necesitaba el cara a cara. Entonces había una relación mucho más fluida con todos los compañeros de las diferentes clases. ¿Y la relación docente-alumno? Muy buena, de mucho respeto fundamentalmente. Se respetaba mucho al profesor en aquella época, no sé actualmente. Y creo que una de las preguntas que me dijiste, me preguntabas quién era el director en aquel momento. Bueno, el director era muy reconocido seguramente por los padres o por los tíos o abuelos de ustedes, era Chito Radici, que se ausentó después del departamento y es fallecido actualmente, pero era un director muy querido. ¿Qué metodologías de enseñanza se utilizaban? ¿Me estás preguntando en la escuela o en el instituto? En el instituto. Bueno, en aquella época te das cuenta que no existía el celular, no existía la computadora, no existía la fotocopiadora, que es bastante antigua también. Apenas lo que comenzaba a existir en aquel momento era el copiador alcohol, el mimeógrafo. Bueno, y lo que había eran libros de biblioteca del instituto. Entonces nosotros conseguíamos libros y estudiábamos en los libros. Y la metodología era estudiar, y el profesor nos mandaba la tarea, estudiábamos, y en la clase siguiente interveníamos, dábamos la clase, participábamos de esa manera. ¿Y con respecto a las evaluaciones? Bueno, las evaluaciones creo
no sé cómo hacen actualmente, pero era escritas las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones eran escritas, bueno, y orales también, por supuesto, ¿no? Creo que eso se mantiene, no sé cómo es actualmente, estoy muy alejado. Y con respecto a las materias, podría decirlo. Bueno, en cuanto a las asignaturas, hay algunas que creo que no están o han cambiado de nombre. Algunas creo que la han borrado de un plumazo. Por ejemplo, me acuerdo, escritura, teníamos escritura, donde se trabajaba diferentes tipos de letras eh, de artes, de carteles, así como las letras manuscritas, se armaban carpetas, se ponderaba mucho en esa época el tema de la escritura, relacionado además con el tema de la ortografía, que actualmente creo que está bastante de lado, ¿no? Había otra asignatura que era agronomía, donde se preparaba a los futuros maestros para la tarea rural. Cuando nosotros ya estábamos en el último año, ya estábamos pensando a qué escuela rural íbamos a ir. A nadie se le ocurría pensar que iba a quedar acá en Artigas. Todos estábamos pensando que nos íbamos a recibir y nos íbamos a ir al medio rural. Y bueno, y en el medio rural, ¿qué hay? Además de gente y los niños. Bueno, hay caballo, hay vaca, hay oveja, hay gallina. Entonces, todos esos elementos estaban en la escuela 40. ¿Te conocen la escuela 40? Sí. Bueno, allí había colmenas, habían gallinas, había huerta, y nosotros una vez por semana, los sábados de mañana, hacíamos actividades prácticas en la escuela 40 y actividades teóricas en el instituto. Entonces sabíamos de colmena, de gallina, de razas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estábamos más preparados para el medio rural que los maestros que van actualmente. Y hoy creo que pocos maestros permanecen en el medio rural, porque la mayoría viaja de todos los rincones del departamento. Sí. Hay medios de transporte. En aquel entonces no había, entonces sabías que tenías que irte al medio rural y estar como mínimo una semana o 15 días o un mes. Entonces tenías que tener herramientas. Las muchachas también tenían que andar a caballo para llegar a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, Julio, cuénteme qué desafíos atravesó usted durante la formación. Bueno, los desafíos de la formación es que, como ya veníamos hablando, que en aquel momento habían muchas carencias. Por ejemplo, mis padres eran muy modestos, no me podían dar grandes cosas. Nos desplazábamos a pie para ir al instituto, del instituto a la escuela, y así sucesivamente. La gran mayoría, ¿no? Hoy pasás frente al Instituto de Formación Docente y no hay lugar, todas las motos que están estacionadas, autos, etcétera, etcétera. En aquel momento eso era una dificultad, además todo el tema de la compra de libros, de todos los aspectos que insumía la carrera magisterial. ¿Qué consejos le daría a los futuros docentes? Bueno, que la carrera magisterial es una carrera muy hermosa, de muchas retribuciones desde el punto de vista personal, y hay que tener constancia y prepararse mentalmente, ¿no? Pero pienso que ustedes, el primer desafío es recibirse y luego concursar, y luego tratar de comenzar a trabajar, porque el maestro se realiza comenzando a trabajar. Y bueno, y hoy está difícil la cosa para conseguir puestos de trabajo. Entonces hay que buscar ir o al medio rural o a otro departamento donde hacen falta docentes y por ahí comenzar. Yo te vuelvo a decir, mis padres eran sumamente modestos y en mi casa cuando yo era niño no había libros, no había ningún elemento de estudio y sin embargo pude realizar la tarea. Rápidamente logré la efectividad como maestro, después como maestro director. Me habías preguntado en qué escuela había trabajado. Acá en la ciudad de Artigas fui director de la escuela 1
y de la escuela 2. Y quedé pensando de las 70 y de las 70 también. Estuve como maestro primeramente y después como maestro director. Y terminé mi cargo como maestro de escuela en la escuela 2 como director. Después pasé a inspección de escuela, fui inspector efectivo en las escuelas de práctica, ¿no? Comencé a trabajar en Artigas y Rivera. Tenía... Julio, ¿alguna anécdota que quiera contarnos Bueno, que le haya marcado su trayectoria? Te estaba contando justamente que el primer año cuando elegí Tomás Comensoro, la escuela 5 de Tomás Comensoro, alquilé una casita para vivir porque, ya te digo, nosotros no pensábamos en viajar todos los días, que es lo que hacen los maestros actualmente. Claro. Bueno, elegí una casita para vivir, no reparé en nada, vi que tenía una canilla, el baño, yo qué sé. Oh, sorpresa, cuando me fui a instalar en ese marzo a comenzar las clases, que no tenía agua corriente. Entonces, como maestro joven y que no pensaba en todas estas cosas que hoy sí pensamos y le damos prioridad, había una bomba a 30 metros de la casa, bien en la esquina, era común en Comensoro, en diferentes pueblos, que había una bomba, una canilla, y de allí iba a sacar el agua, me hacía para la comida, para el baño que le poníamos en una regadera arriba, con una piolita lo manejábamos ahí, y bueno, y era muy común y disfrutábamos de aquello y pasamos requete bien en aquella época. Hoy ya no podría hacer esas cuestiones porque está con otra cabeza, con otra... No, tuve la suerte también como maestro ya, como inspector de escuela, de ser seleccionado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay para un curso de capacitación en España, en Madrid concretamente. Allí estuve aproximadamente 20 días en un curso, pero con los compañeros que íbamos de acá del Uruguay, resolvimos hacer una extensión y de los 20 días estuvimos un mes en Europa, sí, visitando España, prácticamente todas las ciudades de España, Madrid, Córdoba, bueno, todas las ciudades de España, Francia, París y muchas ciudades de Italia. Quiere decir que si lo hubiese hecho por cuenta propia, seguramente no iba a poder hacer todo lo que hice. Eso fue becado gracias al gobierno uruguayo y al Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, habría mil cosas, pero más o menos le di un panorama ahí.